¿Qué tal amigos? Bienvenidos a West Football Talks, el sitio ideal para informarte de toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Yo soy Andrés y sin más, que suene la intro. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al primer episodio de West Football Talks, que se denomina El Barça se despide de la liga de la peor manera. Ok, antes de empezar de lleno con los temas que vamos a tratar el día de hoy, quiero hablarles un poquito de cómo va a ser eh, la línea del programa o del podcast de West Football Talks. Lo que tenemos pensado es hacer un podcast que te llene o que te llegue toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona, tanto noticias, fichajes, opiniones, la actualidad del equipo, rendimiento de jugadores, etcétera. Todo este tipo de opiniones las vas a encontrar acá. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, en el Fútbol Club Barcelona, sino que también vamos a tratar de hablar de otros equipos, como por ejemplo el City de Guardiola, el Bayern. Vamos a estar al tanto de todos estos equipos de las grandes ligas para llevarte también toda la actualidad de todos estos equipos. Y bueno, esta noche tengo el gran placer de contar con un gran amigo mío, Juanjo. El gusto es mío. Bueno, mi nombre es Juan José y pues estamos aquí. Pues imagínense ustedes, hoy es el día que pierde el Barcelona. Hoy a que quede una jornada de liga ya en la que no tenemos nada que aspirar, pero como nosotros somos propositivos, al igual que el Barça, decidimos el día de hoy iniciar un podcast. La verdad, si quieren la anécdota, yo el día de hoy no me levanté sin saber que iba a ser un podcast. Evidentemente, sí, teníamos mucho tema de conversación y desde hace ya varios años hablamos de la actualidad de Barcelona y las cosas se dieron de una manera muy espontánea y aquí estamos el día de hoy para darle inicio a este espacio en el que pues van a poder informarse, van a poder tener un punto crítico. En efecto, como dijo Andrés, es un podcast. Somos personas del Barça, pero vamos a tratar de mantener una línea de objetividad siempre. Y algo que incluso no moleste ni siquiera o sea, que no moleste de escuchar al aficionado madridista, porque va a tener opiniones que son lo más reales o lo más parecidas. Claro, no tenemos la verdad en nuestras manos, pero sí lo más objetivas posibles. Exactamente, Juanjo. Y nada más recordar, ¿verdad? Que como vos dijiste, un programa en lo que va dirigido hacia barcelonistas principalmente, pero vamos a hacer lo más objetivo posible. Y nada más recordar también de que esto es meramente nuestra opinión. Nosotros no tenemos la verdad absoluta y eso es lo que encontrarán acá. Nada más opinión de dos personas o más personas que en el futuro podamos invitar acerca de la opinión del Fútbol Club Barcelona y también del fútbol en general. Bueno, Juan, entonces no sé qué te parece si damos inicio con el primer tema del programa de hoy. De acuerdísimo. Bueno, entonces vamos a empezar este podcast con el primer tema, que es el partido versus el Celta de Vigo que se jugó hoy en el Camp Nou. Y Juanjo, para empezar, dame un titular de cómo viste tú el partido. Mordisco de realidad es lo que diría. Tal vez es un titular que abarca toda la jornada. Lo explico luego, pero mordisco de realidad. Bueno, ¿cuál es mi titular para esta triste despedida del Barça en la liga? Porque prácticamente ya no tenemos posibilidad de ganarlo. Y mi titular es insoportable. E igual, yo voy directamente al grano, voy a explicar por qué es insoportable. Porque toda la temporada estuvimos con un juego que no fue realmente bueno, por decir de la mejor forma, porque el juego puede ser excelente, puede ser malo, puede ser regular, pero insoportable porque yo ya no soporto más ver al Barça jugar de esta manera. Yo me crié viendo un Barça jugar bien, tratando bien la pelota, y ahora de verdad que no lo reconozco. Podríamos debatir de que sí hubo un tramo antes del parón de selecciones de ¿Sí? que el Barça sí tuvo un juego, vamos a decir, no excelente, pero sí vamos a decir bastante bueno. Aceptable. Aceptable, Y parecía exactamente, que esa es la había palabra. evolucionado, pero ahora parece que involucionó. Exactamente.
Y por eso yo creo que muchos barcelonistas están así, igual que yo, ya no soportan más la situación que está pasando el club. Y por la misma razón, mi titular es este. Insoportable. Sí, de todas maneras yo añadiría, sí, de acuerdo con lo que tú has dicho, pero como pueden escuchar, el pretirativo que yo utilicé para definir mi titular va enfocado hacia un golpe, un baño de realidad. Lo de mordisco lo tratamos después. Esa otra parte la tratamos en el siguiente tema. Okay. ¿Pero por qué? ¿Por qué de realidad? Porque honestamente esta gestión del Barcelona, el Barça no viene jugando bien y sí, estamos hartos, estamos cansados de lo que viene siendo el juego, principalmente más allá de los resultados. Yo creo los que resultados también, Juanjo, los resultados no han sido para nada, no han acompañado para nada el juego. Yo creo que los resultados, en este caso es lo de menos, pero también están ahí. Sí, en efecto, tienes razón, algo que hay que apuntalar también, pero por ejemplo, con Valverde se tenían resultados. Y no, el Barça jugaba de una manera irrisoria. Hoy a mí me sangran los ojos de ver al Barcelona de Koeman salir con Dembélé como ¿qué? ¿Qué estaba jugando hoy Dembélé? ¿De qué jugaba hoy Dembélé? ¿Qué era Dembélé? Hoy era un lateral derecho, era un extremo, era un carrilero. Seguimos desde que se fue Neymar sin un extremo izquierdo y con una alineación descolocada. O sea, a mí, honestamente, la línea de 5, yo no tengo ningún problema con la línea de 5. De hecho, Cruyff jugaba 3-4-3 con dos carrileros que, claro, a veces defendían. No es el problema del sistema, pero sí, los jugadores que pones en dichas posiciones y, hombre, el mero hecho es que, insisto, de que Dembélé sea el carrilero, es que yo no sabría, si yo tuviera que en la televisión plantear el 11 de Koeman, yo no sabría dónde plantearlo ni dónde poner a Dembélé. Exacto. Para esto, o sea, si quieres jugar, bueno, es que partimos de esta base. ¿De qué estaba jugando Dembélé, como vos decís? ¿O cuál era la idea de Koeman en el planteamiento? ¿Por qué? Porque si quieres jugar con un carrilero o con un lateral, lo ideal es Dest, porque Sergio Roberto no está. Lo ideal es Dest. Pero claro, es que solamente Koeman quiere aglutinar jugadores. Hay gente que piensa que el cruyffismo o la idea de juego del barcelonismo es atacar desbocadamente, que no es cierto, no es cierto. Claro. El fútbol se trata de hacer goles y de defenderlos y evitar que te los hagan. Hacer y evitar que te los hagan. Y evidentemente, claro que hay que hacerlo. De hecho, recuerdo una anécdota de Simeone. Simeone fue muy tutelado por Guardiola. Entonces, y Simeone dice de que Guardiola aún, pensando ofensivamente en la posición de Messi, cuando le explicaba por qué a Messi en el famoso 6-2 lo pone de falso 9, no lo hace pensando solamente ofensivamente, sino de darle menos. Porque dice que se venía dando cuenta que en los partidos anteriores al Barça lo atacaban por la banda derecha. Entonces, también por eso, además de, claro, de la genialidad, porque fue una genialidad, un golpe de frescura al fútbol ese partido, en aquel momento, de poner a Leo Messi de falso 9, además también Guardiola, con el concepto que tenemos de un Guardiola tan ofensivo, pensaba también defensivamente. Entonces, no es... la definición que le he dado a Koeman toda la temporada es un entrenador de FIFA, o sea, es como si yo me pusiese a jugar al FIFA y ya, lo que ven. Estaremos o no de acuerdo los dos, pero si salís con esta formación, o sea, no pones a Dest y pones a Dembélé en esa posición, obviamente podemos debatir o podemos entenderlo, del por qué pone a Dembélé, por qué opta por él en este partido y no opta por Dest. Pero acá hay un problema. El Barça, decime, tiene jugadores para defenderse sin balón realmente, y con esta formación y con los jugadores que ha puesto Koeman, tiene el Barcelona los jugadores o la idea para defenderse sin balón, porque lo que vos habías dicho, Guardiola planteaba los partidos para defenderse con el balón. Entonces, decime vos,
Es ¿Cuál, o correcto. sea, desde acá partimos desde esta base? ¿Es realmente correcto lo que viene haciendo Koeman toda esta temporada? Obviamente no estamos entrando solamente en el partido versus Celta, pero decime vos, o sea, ¿le ves sentido a esto? La verdad es que yo te diría, eh, nosotros quisiéramos, seamos honestos, de que el Barcelona tuviera una idea para defenderse con balón. Correcto. Si sos un equipo, eh, entre comillas, bueno, o los equipos que ha planteado Koeman cuando tuvo Valencia, Southampton, tampoco han tenido, no son equipos que sepan defenderse con el balón, y aquí viene lo peor, tampoco saben defenderse sin ella, porque hay equipos que pueden acostumbrarse a defenderse sin balón. Claro, aquí hay un matiz, no solamente se trata de Koeman, o sea, decirle a Piqué que aprenda a defenderse sin balón cuando lleva Correcto. 10 años más los años en la Correcto. Masía a estar sin saber defender. Él sabe defender con balón, y claro, en un momento puntual salir a hacer un cierre oportuno y lo demás, pero no están acostumbrados. Y esto, de hecho, si lo yo no lo había pensado, pero se me viene la idea en este momento que le da sentido a aquellas palabras que escuchábamos de Piqué a Griezmann en el partido del Paris Saint-Germain, Exacto. en el que sin irnos del partido del Celta, pero siempre en cuanto a lo de defenderse sin balón, le decía eso, de que no podía aguantar tantas embestidas o sobreponerse a tantas embestidas del Paris Saint-Germain, porque el Barcelona no sabe jugar a defenderse sin balón. Exactamente. Las palabras de Piqué eran ni una P posesión larga. Uh-huh. Esas eran las Exactamente. palabras de Piqué Esas. literalmente en aquel partido contra el Paris Saint-Germain. Ahora bien, tampoco lo es Busquets, un jugador para defender sin balón. Busquets es muy rápido mentalmente. Para hacer transiciones largas, los jugadores del Barça, no son ese tipo de jugador como los jugadores que tiene, por ejemplo, un Atlético de Madrid, etcétera, que son jugadores de transiciones largas. Tampoco les Con da, velocidad. exactamente. No les da porque es una plantilla que ya podríamos hablar, además, o te quiero comentar, de que hoy en la alineación que sacó Koeman, ¿cuántos habían del 2-8 y cuántos jugadores venían de jugar o vienen de jugar durante un gran periodo en el Barcelona? Estamos hablando de Gerard Piqué. ¿Cuántos años? 33, 34 años. 33. Busquets, 32. Sí. Alba, 32, 33. Messi, lo mismo. Y Griezmann, que podríamos debatir que él se sacrifica un poco más en la faceta defensiva, pero igual ya tiene 30 años. O sea, no son jugadores para este tipo de estilo o la idea de defender sin balón. Sí, imagínate, porque sí, o sea, es que es increíble cómo planteas, o sea, yo visto de esa manera, conociendo lo que tenés, cómo planteas un partido de esa manera, se está jugando con 2 carrileros, con 3 centrales, estás diciendo, y Jordi Alba es un extremo más, y Dembélé también, estás diciendo en pocas palabras que estás regalando las bandas, pero si vas a regalar las bandas, tenés un N'Golo Kanté que te cubra digamos, que te abarque mucho espacio de la cancha, no lo tenés. Y no estoy diciendo que N'Golo Kanté sea 10 veces mejor futbolista que Busquets. Por exacto, eso, simplemente digo. Exactamente, sí. Simplemente decir que no tiene esas características. O sea, lo estás exponiendo totalmente. Yo recuerdo a Koeman, cuando estaba en la selección holandesa, criticar a Valverde y decir que cómo era posible que De Jong jugar en posiciones tan ofensivas. ¿Cuándo fue el punto de inflexión de Jong en esta temporada? Cuando empezó a hacer la gran temporada, porque De Jong ha hecho una muy buena temporada. Cuando lo puso en puestos ofensiva. Exactamente, contradiciéndose a sí mismo. ¿Qué dijo Koeman el primer día? Dijo, todos los jugadores van a jugar en su posición. Que me explique Koeman si la posición de Dembélé es centrocarrilero izquierdo. ¿De qué juega Dembélé? Insisto. Incluso en algunos partidos lo usó de delantero junto con de Messi. Delantero centro, ¿verdad? Exactamente. Sí. Pero bueno, ahora decime vos, ¿qué opinas o cuál es tu opinión acerca del partido en general así contra el Celta?
un ritmo semilento, sin circuitos de pase. No, eso es algo de toda la temporada. Sí. Creo que podría ser un poco el reflejo de lo que ha sido un poco la temporada, ¿no? Este partido. Eso es lo que te diría, que es un reflejo de la temporada deportivamente, o mejor dicho, competitivamente, hablando de la liga. El Barça llegaba con pocas aspiraciones a este partido. Porque las perdió todas en Granada para mí. En Granada, sí, la liga se pierde sin duda en Granada. Es el momento. Y yo pienso que, no sé, en este momento es difícil entender las palabras que yo que voy a decir, pero no sé si tal vez puedan ser comprendidas dentro de 5 años. Pero ese partido de Granada que tanto nos duele en ese momento, yo luego te hablo de los partidos de esa temporada que a mí más me han desilusionado, pero ese es uno de ellos, definitivamente. Yo creo que el que más. Ese puede ser algo, porque imagínate que Koeman gana el doblete. Hubiese sido un espejismo ese doblete. Y seamos honestos. Exactamente, y es algo que vamos a tratar un poco más adelante, ¿no? Claro, sí. Entonces, ese partido, el resultado de ese partido, definitivamente que nos duele en ese momento, pero ya ahondaremos más en por qué ese resultado, que hoy es negativo, puede al final sacarle algo de frutos el Barça dentro de unos años. Y del juego, honestamente, es más de lo mismo. De los cambios que te podría decir, entra Bradway por Griezmann. Yo no sé, también Koeman no tiene mucho de qué tirar en el banquillo. Hay que poner ahora también ese punto a favor, entre comillas, de Koeman. Bueno, sí. Bueno, mi opinión sobre el partido es igual, lo sigo manteniendo desde hace varios tiempo, la verdad, porque como te menciono, hubo un tramo antes del parón de selecciones que el Barça sí se veía con una buena intensidad, con una buena presión alta, el ritmo era bueno, habían líneas de pase, etcétera, ¿no? Pero ahora sabes lo que veo, es una intensidad física y mental lamentable. Yo creo que este partido de hoy se pierde, te diría, entre otras cosas, pero el mayor porcentaje se pierde por la mentalidad, porque este equipo viene arrastrando por estos mismos jugadores. ¿Qué te digo? ¿Cuántos jugaron una vez del 2-8 en Lisboa? Ter Stegen, Piqué, Lenglet, Busquets, Alba, Griezmann y Messi. ¿De cuántos estamos hablando? Decime de cuántos estamos hablando. Estos jugadores arrastran una carga mental. Exactamente, negativa. Esa es la palabra. Exactamente, de hace muchos partidos. A este equipo le hacen un gol y se va abajo. Es cierto que sacó la casta y remontó algunos partidos, como aquel de la Copa del Rey contra el mismo Granada, por cierto. Contra el Sevilla. Contra el Sevilla, pero perdió el primer partido. Entonces, estos jugadores vienen arrastrando una carga mental muy negativa, y yo creo que esto repercute bastante en el juego a la misma vez y en la motivación del equipo. Ahora bien, intensidad mental, yo creo que varios jugadores vienen bastante justitos físicamente a estos partidos, pero ¿por qué? Por una mala gestión de Koeman valga la redundancia, en la gestión de minutos que le ha dado la propia plantilla. Hoy Pedri, perdón, la interrupción, hoy Pedri por primera vez sale al 45. Exactamente. Pedri es el segundo jugador, o creo que entre el segundo y el tercero debe estar, si no me equivoco, así sin ver datos, de los jugadores que más han jugado durante toda la temporada, después de Jong y creo que Messi. Entonces, de hecho, de nuevo apunto rápido, pero Pedri ha jugado el doble, poco más del doble de partidos que jugó en su primera temporada Xavi. Oíte bien de lo que estamos hablando. Xavi Hernández. De un jugador de 18 años, o sea, es un juvenil todavía. Sí. Entonces, ya para terminar con este apartado, lo que no me gusta del Barça es que veo un ritmo de juego demasiado lento. O sea, la pelota no circula rápido el balón. Hay una dejadez bastante importante en estos jugadores, porque no todas las críticas hay que caminarlas hacia Koeman.
Los jugadores también tienen mucho que ver en esto, pero igual, yo creo que hoy la intensidad fue mala, el ritmo fue lento y prácticamente en eso resumo. El resultado para mí es lo de menos. El resultado es lo de menos. No nos engañemos con los resultados porque al final el resultado es cierto, es un reflejo del juego, pero no siempre es así. Hoy pudimos haber No caído siempre, exactamente, no. 4-1, pero si hubiésemos jugado bien, no estuviésemos aquí debatiéndolo. Sí, es correcto. Ahora Perdón, bien, sí, te sí. pregunto, te pregunto, ¿qué te pareció el rendimiento de algunos jugadores? Por ejemplo, ¿qué te pareció el rendimiento de Pedri? Empecemos por Pedri. En 45 minutos, Pedri, yo podría decir que es, es un jugador al que Koeman, de hecho, es para mí, es lo que ha mantenido a Koeman, o por decirlo de otra manera, es el gran estandarte de Koeman, pero a la misma vez, él mismo ha demeritado su éxito, no, o le ha puesto una piedra, yo creo, en su mochila, o muchas piedras en su mochila demasiado pesadas para cargar a sus 18 años. Entonces, el partido de hoy no es más que el reflejo de la temporada de Pedri. Es un jugador que está cansado físicamente, se le ve agotado, que sí es un factor diferencial cuando toma el balón y sí sigue teniendo las pinceladas que vimos desde el principio de temporada, pero evidentemente pasa factura tantos partidos para un jugador de 18 años. Exacto. Ahora, hablando de Busquets, para mí Busquets hoy dio otro recital de lo que viene siendo durante toda la campaña prácticamente. Busquets con sus 32, 33 años. Para mí es el mejor pivote defensivo que hay en la actualidad del fútbol. Podríamos debatirlo porque hay diferentes tipos de pivotes. Busquets es uno de mis preferidos personalmente, pero yo creo que hoy Busquets dio un rendimiento bastante bueno y toda la temporada prácticamente viene jugando bastante bien. Y quería remarcar esto porque sobre todo viene jugando bien Busquets desde que Koeman había encontrado este tipo este esquema, ¿no? El 3-5-2 o el 3-4-3, como se quiera ver. Entonces creo que le ha beneficiado bastante a Busquets. Por lo mismo, porque le agregas un poco más de gente alrededor, un poco más de gente para correr durante esas transiciones ataque-defensa, ¿no? Para mí Busquets, otro recital. Sí, yo Excelente. te sigo con Busquets en que, vaya, por lo que se le había matado, era de los señalados del 8-2 y señalado de estas temporadas, está mostrando un nivel más del esperado. Voy a tener que diferir en que es actualmente el mejor pivote defensivo. No estoy de acuerdo por el nivel que ha mostrado. Sí, claro, fue por muchos años y nunca estuvo nominado al 11 ideal de la FIFA, porque el 11 ideal de la FIFA lo hace gente que no sabe de fútbol y que pone a los que quiere. El 11 ideal de la FIFA lo podría hacer fácilmente Koeman y poner de lateral a Dembélé porque lo quiere premiar, por ejemplo. Entonces, Sí. con Busquets, más del rendimiento esperado, hubieron, yo debo admitir, incluso momentos en los que yo incluso me dejé un poco llevar por eso del rendimiento de Busquets. Insisto, evidentemente tiene 32 años ya y su merma física también es eso, aunque no ha sido un jugador que se caracterice por sus virtudes físicas, jamás. Jamás se ha caracterizado por su faceta física. Y nos decían a principio de temporada, no sé si te acuerdas, que Koeman los iba a poner a trabajar y que Koeman entrenaban mañana y tarde y yo me preguntaba, o sea, ¿cuándo el Barça ha sido un equipo que, claro, físicamente el Barça debe mejorar? Es una realidad, pero Una realidad. El Barça lo que debe aprender o lo que debe hacer antes o es más importante, porque en la vida hay prioridades y la prioridad es saber posicionarse. No es necesario correr tanto. De hecho, estaba viendo las declaraciones de Setién de hace un año y creo que eran acertadas en esa parte. Y hablaba de por qué, de que a veces como jugador y jugando al fútbol,
el no tocar el balón durante mucho tiempo es algo complicado, y a veces regresar hasta a la media cancha y tocar el balón a vos te puedes hacer sentir bien y parte del juego, pero, y esto también es algo que decía Xavi en el famoso discurso de espacio-tiempo, no vengas a traer la pelota aquí, yo te la llevo a donde, en una posición a la que le vamos a sacar más provecho. Cuestión de posicionamiento, bueno, no físico. Exactamente. Ahora vamos con el clan francés, que hubieron 3 franceses en la alineación titular de hoy. Uh-huh. Decime, ¿qué opinas del rendimiento de Lenglet, Dembélé y Griezmann? Lenglet es malo y malafortunado. Porque podría resumir así. Es difícil analizar a Lenglet de una manera objetiva, más siendo aficionado del Barça, porque lo primero que yo quisiera decir en este momento, bueno, pobre madre del Lenglet, pero en realidad, ¿qué te puedo decir? Evidentemente, comencemos por aquí. Creo que encontré la manera de empezar con Lenglet. No da el rendimiento adecuado para el Barça. En los momentos, yo al menos yo elogié al Lenglet, porque yo pensé que cuando Titi se lesionó en 2018 volvía en 6 meses, y dije que gran suplente fichó el Barça, es un gran suplente. El problema es que seguimos con ese gran suplente que ahora es titular. Sí, también es mal afortunado y se ve expuesto por el sistema, mal afortunado. Tiene características también nativas de jugador, ya esto no es posicionamiento táctico, el típico de que es lo que le costó la expulsión hoy. Yo detesto eso realmente de los jugadores, y más de los jugadores del Barça, el ir y hacer una falta sin sentido, una falta tonta, cuando después va a haber un momento en el que sí vas a necesitar, que no importa que tengas la María, cortar, hacer una falta táctica, pero vas Lenglet y hace lo que hace todos los partidos y se gana. Si nosotros pusiéramos un resumen de no sé cuántas horas de todas las amarillas del Lenglet, o sea, yo te diría que el 70-80% son totalmente evitables. Sí, correcto. Incluso se ha visto durante toda la temporada. Veces Lenglet no ha perjudicado él mismo al Barça, ¿no? Con sus expulsiones, con sus amarillas, con sus penaltis, etcétera. Ahora bien, ¿qué te pareció Dembélé? Empezando yo, sí. Dembélé hizo un gran partido. Para mí era de los mejores jugadores que estaban sobre la cancha, hasta que efectivamente Ronald Koeman decidió cambiarlo y dar ingreso a Trincao. Pero para mí Dembélé, otro partido, porque es cierto de que Dembélé es un poco irregular. Había un tramo en el que sí mantuvo su rendimiento de una manera regular, pero ahora Dembélé ha vuelto a sus irregularidades, perdón. Pero hoy me pareció que no fue un partido que uno diga fantástico, maravilloso, este es el nuevo Pelé, pero cumplió. Para mí cumplió, lo hizo bien, siempre aporta ritmo, su velocidad es otra cosa, la velocidad de Dembélé. Y lo que más me gusta de Dembélé es que aporta demasiado en el 1 contra 1. Si vos ves, sí, casi antes los gana él. Y es lo que hace, lo que el Barça necesita. Y ante el Barça actual y ante lo que tenemos, porque también hay que establecerse con lo que hay, la parte individual para este Barça es fundamental, porque el Barça no trabaja como bloque, no es como equipo. Yo de Dembélé, si me lo preguntas de Dembélé, yo lo primero que te diría es felicitarle por tener la valentía de salir a la cancha en esa posición, en ese intento de posicionamiento que le dio Koeman. Realmente, y de hecho los dos partidos de Dembélé, o sea, realmente que Koeman se salva un poco más, porque a pesar de lo que está, del desastre táctico que está haciendo con Dembélé ha respondido, y de hecho ha cubierto incluso hasta la parcela defensiva. Imagínate, fichar a un jugador 120, ¿no? Millones de dólares. 145 creo que fueron. Para que yo lo vea contra el Granada resbalándose cerca del área. ¿Cómo es posible? Pero bueno, ¿qué te parece Griezmann? Griezmann en el partido de hoy, yo lo hubiera dejado en vez de que ingresara Braithwaite. Claro, sí, es necesario el refresco, pero
Griezmann hace mucho trabajo sin balón. Hoy no tuvo ocasiones claras, como lo hemos visto en la temporada. De nuevo. Sí, Griezmann, de hecho, desde un punto de vista totalmente diferente, Griezmann es alguien que, al igual que Busquets, para el rendimiento que yo esperaba, ha dado un nivel impresionante. Sigue sin encajar en el Barça, sigue siendo un dolor de cabeza táctico tratar de meterlo en un esquema que no es para él. Es lamentable el fichaje, pero... Así, con calzador lo están metiendo siempre. Exactamente, pero... ¿Y tu opinión de Griezmann? Pues para mí Griezmann ha venido haciendo una temporada, no te voy a decir correcta, porque, o sea, si nos ponemos a un nivel malo, bueno, diría regular. ¿Por qué? Porque para mí Griezmann durante toda la temporada, y en especial en este partido, cuando se le necesita, no termina de aparecer, ¿no? Y más que todo su encaje, principalmente por esto, porque ¿cómo es que veíamos a aquel Griezmann del Atlético o de Francia, aquel gran Griezmann, como lo veíamos era con un 9 fijo y él jugando un poco por detrás en 4-4-2? Sí, es correcto. Esa es la posición real de Griezmann, sí. para sacar provecho de la segunda jugada, etc. Ahora Griezmann, si no tiene un balón cómodo para empujarlo a la meta, no te hace nada diferencial. 1 contra 1 no tiene. Velocidad no es su fuerte. Entonces, ¿en qué quedamos? Para mí Griezmann, no te voy a decir que es una temporada mala porque sus goles lo avalan, pero para mí sigue sin encajar. Y hoy otra vez, aunque hizo un partido correcto, estuvo para mí desaparecido una vez más cuando el equipo más lo necesitaba. El partido de hoy, sí, es lo de siempre, de trabajar sin balón y todo lo demás, pero yo difiero y estoy contigo en algunas cosas en cuanto a Griezmann. Que ha hecho una temporada mala, sí, pero es porque yo no soy ni para nada el defensor de Griezmann, porque si hay alguien que mala no... Sí, Juanjo, yo diría que mala no. Sí, mala no, pero incluso regular me parece un poco castigo y me voy a explicar. Y yo, insisto, no soy el defensor de Griezmann, el primero que no quería Griezmann en el Barça era yo, pero sí, es mala, pero porque es un jugador, como ya lo que pusiste, no entra en el esquema del Barça. Entonces, pero si individualmente nos ponemos a pensar, Griezmann mereció, por ejemplo, contra el Atlético de Bilbao ser el héroe del partido y la defensa del Barça no se lo permitió. Él anotó los 2 goles y fue un partido en el que sí apareció, de los mejores partidos que yo le he visto a Griezmann. O sea, pero es un poco lo que te digo de Dembélé, que tuvo un gran partido, pero porque tuvo un gran partido aún jugando en una posición que no es la suya. Entonces, basado en ese criterio de que Griezmann no está jugando en una posición que es la suya, yo creo que el rendimiento de Griezmann es, o sea, compararlo con el de Coutinho, por ejemplo, cuando estaba sano. Coutinho tiene el mismo problema, no juega, no puede jugar cómodo porque se choca con Messi, ¿no? Exactamente. Pero además de eso, ha sido un muerto. Lamento tener que decir esto, pero y Griezmann, al principio sí, yo recuerdo, porque recuerdo las jugadas en las que se quedaba solo con el arquero y decíamos, eso no es una cuestión de posicionamiento, eso es una cuestión de hacer el gol y punto. Tampoco vamos a excusar con el posicionamiento de toda Griezmann. Y a pesar de eso, los registros que lleva, que claro, evidentemente las estadísticas son como los trajes de baño. Dicen mucho, muestran mucho, pero esconden lo más importante. Entonces, a veces las estadísticas, por ejemplo, yo te puedo decir que Griezmann lleva más goles que Sancho y no ha hecho una mejor temporada que Sancho, por ejemplo, para nada. Entonces, ese es un buen ejemplo de lo que digo de las estadísticas. Entonces, eso pienso, que ha dado una buena temporada, y usar el pretérito bueno o el adjetivo bueno con Griezmann es difícil. Pero imagínate que para yo decir que Griezmann es bueno, tuve que dar todo este discurso que te acabo de dar. Con eso te lo resumo todo. Sí, pero para un jugador, Juanjo, que costó 120 millones, con el caché que tiene, con lo que se espera de él, creo que en este tipo de partidos, contra un Celta, tiene que aparecer Griezmann. Y ya podemos hablar más de todo el colectivo, ¿no? De que por eso no podría ser una de las principales razones por la cual no hemos visto la mejor versión de Griezmann. Relativo. Ahora bien, pasando al siguiente tema.
Ter Stegen, punto ahí, Ter Stegen. Yo creo que tenemos que entrar en Ter Stegen también. Es el verdadero capitán del Barça, es un estandarte, pero últimamente, y para mí, desde que se fue a Alemania y le anota los 2 goles y pierde el partido contra Armenia, no recuerdo en ese momento, el nivel y mentalmente, yo lo que noto incluso hasta en sus gestos, es que no está bien y lamentablemente, como se dice en el árbol popular, está haciendo un tiro y celebre, y me duele decirlo, de Ter Stegen. Bueno, ahí en el tema de Ter Stegen, fíjate que qué bueno que lo mencionaste porque se ha ganado muchas críticas últimamente, Ter Stegen, de que no para una, de lo que vos acabas de decir, de tiro y celebre. La gente tiene poca memoria con Ter Stegen. Te digo por qué. Porque ¿quién nos ha dado la vida miles de veces a los culés? Ter Stegen. O sea, para mí discusión, o sea, mucha gente lo ha criticado y yo lo puedo llegar a entender, pero para mí es algo más colectivo que un rendimiento en específico de Ter Stegen, porque la defensa del Barça es de papel prácticamente. Sí, eso es verdad, es verdad. Ok, y ahora hablando de Messi, pero siento que yo siento que ahí es donde, y no para nada atizar contra Ter Stegen, que lo fue el mejor portero del mundo, y cuando digo lo fue, no es que no lo pueda, simplemente que está atravesando un momento para mí está que en no el es podio. En el podio de los 3. Mira, por nivel, yo diría que esta temporada el mejor portero ha sido Courtois. Luego, es que poner a Oblak, que es que Oblak se salvó también al Atlético. Y luego, evidentemente, en la Liga Española, Ter Stegen sí tendría que estar en el podio. Pero sí, claro, y ha tenido a pesar de todo, ha tenido una temporada muy buena. Pero siento que no termina de cumplir. Incluso, o sea, vaya, por ejemplo, y de lo que te quiero hablar es para comprobar que el nivel de Ter Stegen ha bajado. Ter Stegen está teniendo errores incluso con los pies, que no lo había tenido anteriormente. Y lo veo inseguro incluso ahora para salir. Entonces, claro, los jugadores pasan por esas rachas, todos los jugadores, y creo yo que hay que apuntar, si estamos hablando del rendimiento de los jugadores, que claro, es algo totalmente amortizable viniendo de Ter Stegen, que viene tantas temporadas al mejor nivel, y todos los jugadores dando recitales, siendo que debe tener su momento de baja, y solamente decir que su momento de baja está siendo también en este momento. Bueno, ahora hablando de Messi, creo que no hay nada más que decir. Otra vez vuelve a aparecer el acabado ¿no? Como quieren hacerlo ver muchos. Ya suma 29 goles, y eso que creo que empezó con un promedio de goles la temporada bajísimo, pues ya tiene 29 y creo que va a terminar con 30. Yo creo que con Messi no tenemos nada más que decir, creo que sobrarían las palabras realmente, porque para mí ya todo está. ¿Sabes que si hay algo que decir? Y no de Messi, sino aquí volvemos de nuevo al posicionamiento. ¿Recordás que Messi tuvo conflictos un pequeños conflictos con Luis Enrique, ¿no? Sí, claro. Pero cuando a Messi le preguntaron que quiénes habían sido los mejores técnicos que había tenido, dijo que Sabella, el que lo llevó a la final del Mundial con Argentina, Guardiola, el que le dio, bueno, con Rice ganó su primera Champions, pero el que le dio el sextete, y Luis Enrique. Y en efecto tuvieron conflictos, porque Luis Enrique le dijo: yo voy a jugar 4-3-3 plano y usted no me viene a traer la pelota al medio campo. Usted es un extremo izquierdo, discúlpeme señor Leo Messi, pero con el carácter que debe tener un entrenador, y a Messi probablemente le disgustó. Pero cuando ganó el triplete, a Messi evidentemente entiende, y Messi es una persona competitiva. Estoy seguro que si a Messi le dicen que Koeman lo tiene que regañar y le tiene que dar una lección, por así decirlo, pero a cambio de eso él va a tener la Champions, yo sé que Messi lo aceptaría. Y a lo que quiero ir con esto es que ese carácter, porque Koeman ha tenido mucho carácter, de hecho, bueno, ya vamos a hablar de Koeman, pero sí, lo que te puedo decir de Messi es que sí, evidentemente él va a dar un rendimiento excelente si lo pones de lateral, de contención, incluso de donde lo pongas, porque es el mejor jugador de la historia, pero
y aquí es la frase que quiero que quede enmarcada, no se le está aprovechando como debería. Estoy totalmente de acuerdo con vos, totalmente de acuerdo. Entrando ya otra vez al Barça en sí, yéndonos de individualidades en este partido, quiero comentarte unos datos. El Barça ahorita mismo está tercero en la liga con 76 puntos. ¿Estoy en lo correcto? Quisiera que no, pero sí. Bueno, entonces te digo que si no se gana el próximo partido, vamos a hacer el mismo puntaje, o sea, 76 puntos de la temporada 2006-2007. El mismo puntaje. Y el segundo puntaje, el segundo puntaje más bajo en los últimos 15 años, que fue de 64 puntos en la 2007-2008. Ambas ligas las ganó el Madrid. ¿Sabes qué? No sé si lo podemos hacer de esa manera, pero yo creo que hay que para entender eso, tenemos que entrarle al tema Koeman. Koeman ha acumulado muchos registros negativos. Por ejemplo, el Barça no había perdido tantos partidos de local. El Barça llevaba 12 años sin no ser algo menor que segundo lugar en la liga, es decir, no había sido tercero en 12 años. En 12 años, creo que sí. Tercero. En los últimos, bueno, o habría sido una vez tercero, creo, en estos 12 años, porque en la liga... Yo creo que en los 12 años no había sido tercero desde la 2007-2008. Sí, no había sido tercero. Entonces, y yo te puedo decir que el Barça no había perdido un partido de Champions desde hace 4 años, 5 años. Es una barbaridad los registros de Koeman que ha acumulado negativamente, que se han destrozado. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Es parte de la gestión de este Barça, y es en este caso los números sí son parte de la realidad del Barça. Ahora bien, Sol, con esto te digo todo. Vos sabés que la etapa del Tata Martino fue mala en cuanto a juego, en cuanto a resultados también, no se ganó nada prácticamente, pero ni con el Tata Martino se hizo una puntuación tan baja. Creo que el Barça temporada de 2013-2014 con el Tata, creo que hizo 87 puntos, si no estoy mal. Y era un Barça que jugaba planito, muy mal. O sea, pero eso sí, tenía jugadores como Xavi, Iniesta, Messi, que bueno, podríamos entrar ahí, de que fue una de las peores temporadas de Messi. Imagínate que el rendimiento que le sacó Martino, también hubo lesiones, etcétera. Pero ni con el Tata Martino, ¿oíste bien? Sí. Claro, el matiz que apuntás es importante, porque por muy mal que lo haya hecho Koeman, yo siento que igual con Xavi, Iniesta y el equipo de Tata Martino no lo hubiese hecho tan mal como... Es que hasta se habla de la tatamartinización, no sé si está familiarizado con el término. La verdad que no. Bueno, en la tatamartinización, cuando el Barça empieza a jugar así, con ese ritmo semilento, se habla de que es la tatamartinización. Bueno, pues Koeman, yo creo que hubiese hecho una mejor temporada con esos jugadores, y hay cosas que podemos rescatar incluso de Koeman. ¿Por qué no entramos directamente a lo bueno y malo de Koeman para hablar de algo de sentido, y luego seguimos con el otro tema? Vamos a tener que cambiar un poquito el itinerario, me voy a tener que ver en la obligación, pero no es culpa mía, es culpa de Koeman, se los prometo. Lo que yo quiero decirte es que Koeman tiene muchas cosas buenas, y no te decía esto de las cosas buenas porque para los que nos están escuchando, tenemos en el literario lo bueno y lo malo, y tenemos que hablar de que quiero decir, durante todo el podcast hemos hablado de Koeman, o analizado a Koeman solamente las cosas malas, y Koeman también tiene un gran lado bueno, y es un estandarte como lo es Pedri, lo que yo te apuntaba hace unos minutos, y yo creo que hubiese hecho un poco más Koeman con otra... Koeman, te lo digo de entrada, no es entrenador para el Barça, pero con otra plantilla pudo haberse conseguido algo más. Mínimo un doblete que hubiese sido un espejismo.
Exacto. Bueno, mira, yo a favor de Koeman tengo que darle algunos puntitos también. ¿Cuáles son estos puntos? Primero, que llegó en un momento terrible. Creo que fue el único que aceptó venir y se lo agradezco muchísimo. Mucha gente que me sigue Ujú. dice que soy un hater de Koeman porque tal cosa y que no sé reconocer las cosas, pero no. Creo que lo que más reconozco de Koeman fue esto, que se comió un marronazo tremendo venir a este después del 2-8. Ahora bien, positivo de Koeman, que ha logrado enchufar a la plantilla, porque ¿a cuántos puntos estábamos del Atlético o del Real Madrid a principio de temporada? Oíme bien, estábamos casi hoy a 12 puntos, creo yo. 12 Llegamos, puntos. 12 puntos exactamente, hubieron. y llegamos a estar a uno, creo, si no estoy mal, sin ver El- datos ahora, perdónenme si me equivoco, sí, pero llegamos a un punto. Entonces, ese es un meritazo de Koeman. Y otra cosa es de que físicamente, si bien él se cargó a los jugadores o los cargó mucho físicamente, tengo que darle ese reconocimiento a él, de que se venía jugando a un estado físico, o los jugadores tenían un estado físico lamentable, y Koeman logró, por ejemplo, te digo todo con esto, que logró sacarle un rendimiento físico a Dembélé bastante regular. Entonces, ese es un gran mérito de Koeman, junto con lo que ya sí. te comentaba anteriormente. También, en parte, el rendimiento físico, el Barça no tiene la mejor plantilla y era difícil gestionar con la plantilla que tenía el Barça, pero aún así se pudo haber hecho una mejor gestión a pesar de lo mala que es la plantilla y de lo mal confeccionada Bueno, que está la plantilla del Barça. Yo considero que, bueno. si difieres, este es el momento. Bueno, yo te tenía aquí unos datos, Ujú. pero yo creo que eso lo vamos a tratar cuando entremos al debate de Luis Suárez, Ajá. que Después, supuesto vamos a tenerlo. sí. Si querés te lo digo ahí, Ajá, perfecto. pero para mí, Juanjo, esta plantilla tiene mucho potencial, principalmente en juventud, no tanto en gente experimentada porque la tiene, Ujú. pero yo creo que los jugadores jóvenes pudo haberlos aprovechado más. Yo no creo que a un jugador piense que una plantilla es mala teniendo a Griezmann, al Lenglet. Obviamente, decir esto, decir que el Lenglet es malo es ventajista porque nadie lo sabía al principio de temporada. Pero Sí. Busquets, Piqué, Messi, tener a Messi ya te resuelve muchos problemas. Tener aquí más, a Pedri, por ejemplo, que fue un gran mérito de Koeman, de verdad se lo agradezco mucho. Sí. Pero para mí, una plantilla mala no es. Para mí, ya te lo digo, una plantilla mala no es. Sí. Le haces Guardiola, te lo hace campeón. De Champions. Y de Champions podría ser. Bueno, No nos vayamos tan ahí sí lejos. lo Si dudo. A ver. se la das a Valverde, dásela a Valverde, que se Sí. jugaba un juego plano, horrible, te la hace campeón de liga. Pero es que, mira, el Valverde por lo menos tenía algunas ciertas ideas defensivas, por lo menos. Es que, mira, yo tengo, si vamos a hacer la comparativa Valverde-Koeman, Valverde tácticamente es superior a Koeman, mucho más superior, muy superior a Koeman. Y Koeman lo que tiene, las cosas que tiene Koeman que no tiene Valverde es carácter. Valverde, carácter nada. No lo tenía. No lo tenía, no se puede tener todo en esta vida y carácter no lo tenía. También lo que te puedo decir de Koeman, que a veces esto le juega en contra, pero Koeman tiene algo que no tenía Valverde y es que reacciona, a veces mal y a veces bueno, por ejemplo, hoy otra vez se volvió a pasar del 4-3-3, de la alineación que planteó hoy, que 3-4-3, que 3-5-2. es que es difícil decir si es un 3-5-2, porque yo ahí veo un extremo, entonces decir que es 3-5-2 es muy valiente de tu parte, Andrés, pero bien. Lo que quiero apuntar es, otra vez se cambió de alineación, pero en parte yo a veces de Valverde esperaba que reaccionara. Valverde dejaba que nos muriéramos de nada y Koeman nos mata más rápido, pero sí le cambia, o sea, y eso es algo que sí es bueno. Lo que pasa es que si tuviese un poco más de táctico o fuese un poco más astuto, eso que sí tiene Se acertara más, ¿no? que acertara más. O
sea, si pudiésemos combinar la parte no es que Valverde haya sido tácticamente el más dotado del fútbol, pero sí, lo suficiente al menos, lo que no tiene Koeman, y pudiéramos conectar esa parte con la parte reactiva, porque Koeman sí reaccionó, sí le movió, y es algo que yo le aplaudo a Koeman, es parte de lo que le pondría en su haber como cosas buenas. No se quedó como un muerto haciendo nada en el banquillo del Barça y dejando la alineación o repitiendo una alineación que pierde 2 o 3 o 4 o 5 veces, o no que pierde, pero que juega mal. Koeman sí le movía, es algo que hay que decirlo. Koeman sí tiene mucho más personalidad, evidentemente es una leyenda del club. Entonces ese es un gran punto a favor de Koeman. Y ahorita, fíjate que con esto que decías, me viene bien recordar aquella frase de Guardiola que decía: perdonaré que fallen, pero no que no se esfuercen. Lo podríamos aplicar a esto, porque Valverde no tenía reacción, en cambio Koeman sí la tiene, pero falla muchas veces en esta gestión, en la lectura de los partidos, en los cambios. Pero sí, te compro todo esto que dijiste, de que Koeman tiene más reacción, de que tiene más personalidad, de que eso es algo que siempre lo ha caracterizado, lo caracterizó en el Valencia, aunque le salieran mal las cosas. Hizo campeón de Copa al Valencia, ojo, sí, estuvo en puestos de descenso, pero lo hizo. Por ejemplo, te hago una analogía. Ya es muy resultadista todo esto que estoy diciendo, pero Valencia está en puestos de descenso ahora y no ganó la Copa del Rey, con Koeman en puestos de descenso, pero ganando la Copa del Rey. Te dejo continuar. Bueno, lo más resultadista que hemos escuchado de la noche, ya nos podemos ir. Sí, definitivamente, bueno. Definitivamente es un comentario muy resultadista. Bueno, siguiendo con el tema, ¿qué más le darías vos puntos, o qué puntos a favor le darías, o cuáles le añadirías a Koeman? A ver, yo sé que debe ganar más. Hay que ir adornando esto, porque después se viene lo pesadito, ¿eh? Sí, es difícil decir que hay likes, y qué difícil decir que es difícil que hay likes sea un acierto de Koeman, porque yo no sé si likes está muy verde. Yo no sé si recuerdas el discurso de Messi, que decía que le agradecía a Rijkaard la manera en lo que lo llevó. Messi jugaba 5 minutos al final de cada partido. Su primer gol lo anotó entrando al 91 con 5 de añadido a asistencia de Ronaldinho, por ejemplo. Y anotó 2, uno se lo anularon. Y entonces yo siento que sí está bien, y sí es un jugador. Mingueza, claro, Mingueza sin duda también es de lo que tiene. Definitivamente cuando hablamos de Koeman tenemos que hablar por sus activos, que son los Koeman Boy. Los Koeman Boys son Moriba, Mingueza, Araujo incluso, Pedri, que Pedri es el principal Koeman Boy, pero no siento que sea tanto un acierto, porque ponerlo de titular, yo creo que fue demasiado pronto poner de titular a Ilaix, también demasiados minutos para Pedri. Entonces lo hiciste bien, pero te pasaste. O sea, es como cuando querés hacer algo tan bien que te pasas. Sería que es lo que hizo Koeman con estos jugadores, y eso es lo que puedo apuntar bien. Mingueza, o sea, Mingueza era, yo que soy que para mí García Pimienta ha hecho un trabajo fenomenal y es un hombre de club. Mingueza era suplente en el Barça B, y Koeman aún así encontró en él un gran jugador, y es algo de lo que yo le tengo que agradecer a Koeman. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? En lo bueno ya no. En lo bueno ya no. Bueno, entonces vamos ahora con lo pesado. Lo siento para muchos defensores de Koeman, que los hay, pero hay que decir la verdad de las cosas, y hay que decir que el Barça solamente tiene 76 puntos en esta presente liga, con una primera vuelta en la que solo se hicieron 37, y hay que decir de que el Barça solo aspira a 79 puntos y ya está. Una de las puntuaciones más bajas de los últimos 15 años. Ya decía los datos yo anteriormente. Es el segundo puntaje más bajo de los últimos 15 años, después de la 2007-2008, que fue de 64. Y ambas ligas las ganó el Madrid. Ojo con esto. Ahora bien, el Barça la presente temporada tiene
23 partidos ganados, 7 empatados y 7 perdidos. Ahora bien, tiene 84 goles a favor y tiene 38 en contra. Entonces, ¿qué te parece, Juanjo, si vemos un poco el historial de lo que ha sido la temporada de Koeman? Así, muy breve. Es difícil continuar después de esos números. Yo no sé si se escuchó mi suspiro, pero es que es complicado el historial de Koeman. Además de eso, la gestión que ha hecho de la plantilla es realmente deplorable. Bien. Por ejemplo, Pjanic, es verdad, Pjanic, no sé si es ideal el fichaje. Pjanic yo no lo entendí, pero yo creo que Koeman lo hundió demasiado también. Y en las cosas malas que yo le puedo apuntar a Koeman es que tiene algo que yo, honestamente, eso sí llegué como si Koeman ya se ha ido, a día de hoy todavía no. Llegué a detestar de Koeman es el cómo le gustaba señalar a los jugadores. Por ejemplo, a Mingueza. Aquella bronca que le hizo Mingueza. A Mingueza. Pero antes de eso, yo desde hace varios meses yo venía diciendo, pero es que Koeman, alguien cometió un error y lo señala. Bueno, de hecho, y con Mingueza lo hizo bastante, pero no solo con él, también con Dest, por ejemplo. O sea, no me parece que sea la manera. O sea, por ejemplo, sí y no. Por ejemplo, no recuerdo puntualmente ahora el partido en este momento, pero solo sé que yo estaba pensando en que había sido un error que jugase Dest. No recuerdo porque realmente no, pero lo importante del análisis es que el problema no se resuelve, o en parte sí, sacándolo, pero es que fue tu culpa el haberlo puesto. Y qué bien que reacciones, Y para este ejemplo, no solo el de Dest, cualquiera, qué bien que reacciones, pero no hubiese sido más fácil Koeman haber planteado el partido de otra manera. Y momentos que hay que tener un poco de tacto. Es decir, yo creo que hay un momento en el que ahí, no al extremo de Valverde, de dejarlo para siempre, pero si ya te equivocaste, al menos no lo saques 5 minutos después de que cometió el error. O sea, no es necesario señalar. O sea, siento que un punto y eso hunde mentalmente a los jugadores. Exactamente, yo siento esto, de lo que estoy diciendo, creo que esto es el resumen. Que Koeman, una de las cosas malas que tiene como entrenador es que su carácter lo lleva a tomar decisiones a base de exabruptos sin sentido. Bueno, entonces ahora viendo un poco el historial de Koeman en partidos importantes y trascendentes, no confundir importante con trascendente, porque hay partidos grandes, o podríamos llamarlos así, importantes, que partidos trascendentes. El primero, Juanjo. Real Madrid, te voy a dar una lista. Real Madrid, perdido. Anda contando los perdidos y los ganados. Real Madrid. Juventus en Turín, ganado. Atlético Madrid en el Wanda, perdido. Juventus en el Camp Nou, perdido. Athletic Club, final de Copa, perdido. Sevilla por la Copa, allá en el Pizjuán, perdido. Acá podemos debatir o podemos darle ese punto a favor si quieres lo quitamos. Es un partido importante, sí. Remontó la eliminatoria. Sí, ganado. Paris Saint-Germain en el Camp Nou, perdido por goleada. Paris Saint-Germain, allá en París, empatado. ¿Sabes qué? Yo ese se empató el resultado, pero ese yo se lo contaría como una victoria en cuanto a que fue uno de los mejores partidos de la era Koeman. Empate, Juan. Es empate, listo. Victoria moral, pero no cuenta para las estadísticas. Exactamente. Real Madrid en el Di Stéfano, perdido. Ahora, ya vienen los partidos trascendentes. No contra equipos grandes, sino Granada, perdido, porque nos jugábamos la liga. Te jugaba a ser líder ese partido, perdiste. Atlético, lo empataste. Contra el Levante, lo empataste de una manera bochornosa. Y contra el Celta, lo perdiste hoy. ¿Qué te parece? Solo ha ganado un partido de todos los trascendentes, de todos los importantes y los trascendentes, solo ha ganado uno. Y solo ha empatado, ¿cuántos? ¿3? ¿4? Sí. Todos. Si es que el Barça le tuvo alergia al liderato, siempre que tenía un partido en el que decíamos, el Barça depende de sí mismo, el Barça puede ser líder,
esos partidos Koeman y todos los partidos trascendentes, como, o la mayoría, a excepción de Juventus y el Sevilla, el Barça no lo ganó. A mí, por ejemplo, el clásico que se pierde 2-1 y el empate, por ejemplo, contra el PSG en París, no me dejan un mal sabor de boca. Hay partidos que me han dolido, como el de Cádiz, que es a lo que yo le llamo apuñalarse a sí mismo, eso que el Barcelona tiene de, por más controlado que tenga el partido, o por más que digas, no hay manera que el Barça se complique este partido, se lo complica. Yo veo los partidos con Scarlett, y cuando el Barça está jugando ya bien y veo que el partido va de una manera consecuente, yo la volteo a ver y le digo, ¿de qué manera el Barça se va a complicar el partido esta vez? Porque yo no veo de qué manera. Y va al Barça y busca la manera de complicarse el partido. Pero mucha responsabilidad tiene Koeman ahí. Claro, sí, claro. Y Koeman, es que lo de Koeman es que es difícil, porque al principio era como una falta de gol, pero el equipo no fue, lo que tuvo no fue falta de gol. Al Barça le remontaron mucho, al Barça ¿cómo al Barça de Guardiola le iban a sacar un 2-0? Es muy difícil sacárselo por la gestión, por lo que hablábamos de defenderte con balón. Koeman no sabe qué hacer con eso. Yo creo que el Barça de Koeman se ve mejor incluso iniciando perdiendo. Bueno. Pero también incluso, verdad, no tenía capacidad reactiva, no, pero para nada. Pero imagínate, tuvo un poco más de capacidad reactiva que manejo de resultado. O sea que imagínate qué malo fue el manejo de resultado. Bueno, yo creo que acá, de toda esta lista que te di, solo se ganó un partido contra la Juve en Turín, y fíjate que un seguidor me pasaba ahí una lista, o me pasaba la alineación que tuvo la Juventus ese partido. En ese partido tuvo un montón de bajas, y para mí el Barça fue muy superior a la Juventus en ese partido. Fue como una inyección de moral, porque se venía de perder contra el Madrid, si no estoy mal. Se venía de perder contra el Madrid y ganamos 2-0 allá en Turín, que es un campo difícil, contra una Juventus difícil. Si bien podríamos en otros programas probablemente de la temporada de la Juventus, pero lo que te quiero decir es, ¿a qué se debe que Koeman solo haya ganado un partido de todos estos trascendentes? Para mí, en mi opinión, es porque tiene muy poca calidad táctica, de lectura de partidos, de gestión de jugadores y de gestión del partido. ¿Por qué? Porque en estos partidos, Juanjo, contra los equipos de la liga, Messi te puede salvar las papeletas miles de veces. Incluso perdiendo el equipo, Messi siempre está presente, y si no es por Messi, yo creo que no sé dónde estaríamos realmente, si se hubiese al principio de temporada. Pero yo creo que en estos partidos contra el Madrid, Juve, contra el Atlético, contra el PSG, se necesita no solo tener buenos jugadores, sino tener a alguien en el banquillo que sepa que sepa qué hacer, ¿me entendés? Que sepa ganarte el partido, o que sepa, cuando el partido se complica, que sepa descomplicártelo. No sé si es la palabra correcta, pero que sepa hacerlo, que brinde soluciones al equipo. Eso es lo que necesita un entrenador del Barça. Porque en el Barça no se prioriza el físico, no se prioriza los huevos o los ojos, como dicen los españoles. No se prioriza eso. Lo que necesitamos nosotros es alguien que sepa de táctica, que te sepa salvar el partido desde el banquillo cuando las cosas van mal. Y creo que eso le ha faltado muchas veces a Koeman. Uno, porque no sigue el estilo que debería de seguir el Barcelona, y otra, por su mala gestión o mala lectura del partido. Él no sabe qué hacer cuando se le planta un rival difícil. Eso creo que es la principal razón por la cual Koeman no ha logrado ganar todos estos partidos. Podemos debatir, hay muchas otras razones, podríamos decir individualidades, etc. Pero acá no hay excusa. Acá es cuando vos necesitas alguien que te solucione el partido desde el banquillo. ¿Cómo? Cambiando algo, moviendo el esquema, que lo hace, pero lo hace mal. Que te meta un jugador que sea trascendente en el partido, que te solucione. O prepartido.
antes del partido, si el rival se plantea esto, o plantea esto por esta banda, nosotros hacemos esto y esto. Eso es Exactamente. algo que Y eso Koeman... es lo que no tiene Koeman, eso es lo que no Ujú. termina de tener. Tiene todo lo demás para ser un gran entrenador, pero como vos dijiste anteriormente, no se puede tener todo en esta vida. Entonces, Koeman no es un entrenador que tenga soluciones. Entonces, eso es lo que mucha gente no ha comprendido durante toda la temporada. La gente se ha subido al carro nada más de que Koeman simplemente merece seguir la siguiente temporada porque viene en un momento complicado o porque le ha dado minutos a Pedri. Y no, lo que necesita el Barça es un entrenador de verdad, que sepa solucionar los partidos desde el banquillo, que sepa de táctica, porque muchas veces el Barça se ha visto superado por eso, ¿quién lo diría, no? Incluso muchas veces los equipos no tienen miedo ni siquiera de ir a presionar al Camp Nou, al equipo, porque no juega de una manera de la que debería jugar. Y El, yo creo el que es Barça de Valverde, te apunto un rápido. lastre de Bartomeu que nos ha dejado. Te apunto rápido. El Barça de Valverde, recuerdas que de visita tenía muchos problemas. Pues el Barça de Sí. Koeman es de local. También ahí está el matiz que no hay público, pero el Barça, la mayoría de puntos se los ha dejado de local. Y los partidos también contra Cádiz, que se empata, esos son los partidos que más me ha dolido esta temporada. El partido contra Cádiz es que no se te podía ir ese partido. Y también era importante. Recuerdo que había dejado puntos el Atlético, me parece. Y bueno, es que Koeman es todo lo contrario a Valverde en todo. O sea, ahora que haces ese análisis, lo veo. Y en respuesta a que si el doblete iba a ser un espejismo, sí, iba a ser un Totalmente espejismo. sí. Era imposible que Laporta, y es que eso es muy difícil ser presidente del Barça, era muy difícil que Laporta sacara a una estrella, a una estrella, una figura, una leyenda del club, al que en el 92 en Wembley nos dio la primera Champions con el tiro libre. Que lo sacara después de ganar un doblete era algo... yo digo que es imposible hacerlo. Ahora hay posibilidades de hacerlo y vamos a ver si se hace o no se hace. Pero bien, Juanjo, decime, solamente el Barça ha ganado un punto de los 12 posibles ante Atlético y Real Madrid. Y para mí, en ambos juegos, o podríamos decir que en este último ante el Atlético de Madrid, el Barça los otros partidos los jugó mal. Para mí lo arrasaron. No, arrasar creo que es muy heavy la palabra, ¿no? Sí. Pero fue superado en muchas facetas del partido y creo que los resultados han sido justos, a no ser de aquel polémico penal de Sergio Ramos en el Camp Nou. Yo pienso que el Barça mereció perder totalmente el primer partido y mereció empatar, no ganar, porque el Barça no mereció ganar ninguno de los partidos. El partido... ¿Vos hablas del Real Madrid? Sí, contra el Real Madrid. No, okay. Mereció empatar, ganar no. Y no quiero que se tome esto como que vivo del merecer o de todo lo demás. No, para nada, pero sí lo merecía, y con la misma objetividad que digo que el Madrid, por ejemplo, ha hecho mejor temporada y ¿cómo se llama? No ganó justamente en casa. Pero no, como en los partidos importantes, bueno, yo además que sigo la temporada de la Juventus, como sabrás, sí. Ese partido contra el Barça, la Juventus estaba en uno de sus peores momentos, incluso peor que el que tiene ahora. Y eso evidentemente fue parte de que le permitiera a Koeman. Si esta liga se ganaba, claro, lo que dices, un punto contra Atlético y Real Madrid. ¿Qué te quiere decir eso? Que no la ganaste por méritos propios, sino por demérito de los demás. Entonces, ¿qué fue un poco? Mucho de mérito del Atlético, porque Atlético se complica solo. ¿Cuánta ventaja tenía? De acuerdo, exactamente. De mérito totalmente de nuestros rivales y un poco como la liga del año pasado, que fue más de mérito del Barça que mérito de Real Madrid. Entonces, eso es... yo pienso que no va por ahí las aspiraciones del Barça. Yo ahora sí te dejo, ya porque yo fui el que cambió el itinerario, que tú escojas entonces el siguiente tema, en ahora el orden que quieras. Ahora vamos, Juanjo, con el tema que bueno, dejémoslo para después. Ajá.
¿Qué opinas vos del partido de hoy del Madrid contra el Athletic y del Atlético de Madrid contra el Osasuna con este gol salvador de Luis Suárez? Y entramos en este debate que tanto estabas esperando Ah, perfecto. de Luis Suárez. Bueno, entonces primero del Real Madrid. em, el Real Madrid tiene solidez defensiva. Es algo de lo que le hace falta a este Barcelona. El Real Madrid le saca mucho provecho a sus goles. ¿Qué quiero decir con eso? O sea, yo tengo la sensación, por ejemplo, con el Barça, de que el Barça en un partido va a anotar 100 goles y le van a anotar 101. Esto con el Madrid no pasa. El Madrid tiene otros problemas, tiene falta de gol, pero los partidos que el Real Madrid los comienza ganando, no es un problema la solidez defensiva. Claro, a veces se pueden empatar, pero más por el ímpetu real del otro equipo y no porque vos se lo permitiste. Entonces el Madrid hizo un partido como los que ha venido haciendo en esta liga, y, y no podría añadirle mucho más. Fue un partido del Madrid, es que no podría decir que es un partido bueno. El Madrid no fue un partido correcto, y eso sí, ante el Athletic, ya poniendo ese matiz, es un rival complicadísimo, y si no, que nos pregunten a nosotros. Entonces, sí. Sacar el partido y tener otra cosa que apunto, tener esa gallardía, ¿no? Es decir, hoy era una jornada en la que estábamos jugando los tres a la misma hora. Entonces el Madrid hizo eso de yo tengo que hacer mi tarea y voy y la hago, no importa, yo voy y gano. Y eso es algo como sea, y es algo que el Madrid, que Real Madrid lo ha tenido siempre y lo mostró en este partido. Y siento que incluso, con toda objetividad y libertad lo digo, porque aquí no tenemos compromisos con nadie, es algo de lo que ha adolecido al Barça. De una vez analizo al Atlético de Madrid. Nada más que decir que ganó al estilo del Atlético de Madrid, como debe ganar el Atlético de Madrid, aunque no debe ser así, podría ser mucho mejor el funcionamiento del Atlético de Madrid, pero ahí entra un poco el romanticismo, y yo creo que el Atlético de Madrid debe sufrir. El Atlético de Madrid, es que para mí, siento que hubo un punto en el que el aficionado al Atlético de Madrid no recordaba su historia. De hecho, hoy, pequeña anécdota, le decía a un amigo, cuando el Atlético perdía, le recordaba yo las ligas de Tenerife, que no celebrara. Y yo le decía, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hubo un momento, cuando llevaba 12 puntos, evidentemente, que el aficionado del Atlético de Madrid se puso un poco soberbio. No recordaba cuál era su historia y lo que les cuesta ganar, y que siempre sufren hasta el final. Y al final, este final de temporada, perdón por repetir tantas veces la palabra final, ahí va otra vez, tuvo eso, ¿no? Es el sufrir siempre para ganar. Y Luis Suárez fue importante. En el partido, sí, y pues fue parte de la victoria del Atlético de Madrid, que se le complican siempre los rivales que defienden mucho. Entonces, yo creo que de los dos partidos ese es mi análisis. Bien, ahora vamos con tu tan ansiado debate de Luis Suárez. Yo quiero escuchar igual tu análisis del Real Madrid y del Atlético. No tengo mucho que decir, honestamente. Me centré muchísimo más en el partido del Barça. Sinceramente, yo tengo nada más que aplaudir al Atlético de Madrid por la gran temporada que han hecho. Cierto que se complicaron mucho la vida ellos solos, dejándose puntos durante toda la temporada. Creo que hoy les vino bien tener a un Luis Suárez, un killer como es Luis Suárez, que te salve un partido, porque eso es Luis Suárez, te salva partidos. Sí. Aún teniendo la etiqueta de acabado, de foca, imagínate, le decían foca. Luis Suárez es Luis Suárez y siempre lo va a hacer, tenga 40 años o no. La pegada que tiene él es de otro mundo. Incluso tuvo varias ocasiones en el partido que no logró concretar, una al palo, que no sé cómo no entró ese gol. Pero bueno, yo creo que darle todo el mérito al Atlético de Madrid, sin duda, de los tres equipos que la habían estado peleando, tanto Madrid, Atlético y Barça, creo que es el que más la merece. El Real Madrid, pues, ¿qué te digo? Nada más, el Madrid tiene algo que es ese gen que tiene competitivo,
que ellos van y su emblema es ganar, simplemente ganar. Tienen que hacer lo que sea para ganar, lo hacen. Eh, y también es de aplaudírselo, hay que ser objetivos. No por ser del Barça lo voy a negar, pero igual, creo que es un golpe de realidad, como vos habías dicho antes, porque... Mordisco de realidad. Exactamente. Ya va a cobrar esa frase sentido. Ok. ¿Por qué? Porque imagínate, si ganabas hoy te ponías a 79 puntos. El Madrid con 81 y el Atlético con 83 a falta de una jornada. Bueno, yo creo, Juanjo, que el Atlético es el que más se la merece. El Barça es una temporada nefasta, te lo juro que no sé qué calificativo ponerle más de lo que ya le he puesto. Pero sin duda me dolería muchísimo que el Real Madrid ganara la liga, porque ahí sería totalmente de mérito del Atlético, así como le estoy dando mérito. Y porque somos aficionados del Barça también, hay que decir la Exactamente, verdad. exactamente. Obviamente otros aficionados van a estar contentísimos, pero obviamente para las aspiraciones que tenemos nosotros de nuestro club, que es de que sea el mejor del mundo, el Fútbol Club Barcelona, nosotros queremos que tenga más Champions, más copas y más ligas sobre tu máximo rival, que es el Real Madrid. En efecto. No hay que engañarse. Sí. Obviamente el aficionado del Barça prefiere que la gane el Atlético que el Real Madrid. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. No, de hecho, es totalmente natural. Incluso en Madrid, a un madrileño me preguntó que si, porque yo estaba viendo el partido mientras estaba haciendo fila, y me dice, y que si de qué equipo. Yo no sé si celebré un gol del Atlético o me pareció bonito el gol del Atlético. Yo le dije que era el Barça, que incluso pensé que podía llegarse a sentir ofendido que yo celebrar el gol del Atlético. Me dijo, natural, si es que los del Barça son del Atlético como los del Real Madrid son del Español. Entonces eso es algo que es así. Y no debe anular nuestra objetividad, pero es así. Okay. Ahora entrando, Juanjo, al tema de Luis Suárez, que yo sé que tenía bastantes ganas de debatir sobre hoy de Luis Suárez, porque es el salvador del Atlético de Madrid. Y nada más recordar cómo salió del Barcelona de aquella manera, con Ronald Koeman supuestamente comunicándole que no se contaba con él. No sé si fue decisión del propio Ronald o no lo fue la directiva. Entonces, le dejaron el marronazo ahí a Ronald Koeman de comunicarse. Al pobre Koeman, acabado de llegar. Ahora bien, ¿cómo fue sacado del Barcelona? ¿Cómo salió del Barça Luis Suárez de aquella manera? Con un problemón con Bartomeu. Yo, Juanjo, antes de que entres, creo que estaremos de acuerdo que la salida de Suárez era necesaria. En eso estamos de acuerdo, sí, era necesario, sí. Era necesaria. Ahora te dejo a vos que empeces a todo lo que tenga ganas de decir. Evidentemente que hoy es un día en el que es ventajismo puro, porque hoy el Atlético de Madrid, prácticamente el gol de Suárez es el gol de la liga, no nos perdamos. El gol de Suárez, esperemos que sí, y el gol de Suárez y las tapadas de los penales, claro, hay una temporada es totalmente analizable desde otros puntos de vista, pero desde esas imágenes que te quedan, claro, como analista podríamos analizar muchas cosas, pero como imagen es el gol de Suárez y las tapadas de Oblak. Entonces, yo lo que te puedo decir es que no pensaba empezar con esto, pero lo dices, la salida. Una de las cosas que más me molesta de que cómo se hizo mal lo que se hizo con Suárez, es que nos parecemos al rival, parecemos al Madrid. ¿Cómo es posible que una figura, una leyenda tuya salga de esa manera? En eso estoy totalmente de acuerdo. Es algo que yo acuso. Yo me disculpan, pero este es un podcast del Barça y yo me declaro fan número uno no, para dejarles a ustedes ese mérito, pero yo me declaro un fan desde niño de Iker Casillas, y a mí me dolió cómo se fue Iker Casillas del Real Madrid, y entonces yo lo acusaba cómo se va Cristiano Ronaldo, cómo se van las leyendas del Madrid, y viene a mí Bartomeu
y me hace darme con las piedras en los dientes y hace que Luis Suárez se vaya de la manera que se va. Eso es desde el romanticismo. Ahora, el Barça, para desprenderse, Luis Suárez era necesario que desprendieran. Yo recuerdo que dijiste que Luis Suárez estaba para el Barça Legend, y yo no me voy a salir, porque yo te seguí en ese comentario. No voy a ser ventajista en ese punto. Yo también te seguí en que estaba para el Barça Legend. Y lo dije, y creo que tengo que taparme, y estaba equivocado. Ahora bien, lo dije, fue por aquel momento, por la calentura del partido también. Ajá, exactamente. Sí. Bueno, yo lo seguí manteniendo durante varios tiempos, pero quiero reconocer totalmente, no pasa nada, todos nos equivocamos, sí. Y quiero decir que Suárez me ha dado una cerrada de boca que bastante importante. Sí, no, yo al principio, de hecho, yo pensaba que lo de Suárez era malo, pero no tanto por lo que iba a hacer en el Atlético. Yo tampoco pensaba que Luis Suárez iba a ser... Sí, yo sabía que iba a anotar goles, pero no el temporadón que hizo. Tampoco yo voy a ser ventajista en ese punto. Pero de hecho yo también puedo decir que me equivoqué, porque yo no pensaba la temporada que iba a hacer Suárez. Pero yo lo que sí tenía claro es que no te puedes desprender de un delantero centro top 5, y estoy siendo generoso metiéndolo en top 5 por no decir top 3, un delantero centro top 5 del mundo, que yo recuerdo un partido contra Sevilla, un remate a 3 dedos, también en otro partido junto a Dembélé, que salvaron los partidos, porque yo siempre digo que nadie puede tener todo en la vida, y a veces Messi es un jugadorazo y todo lo demás, y sí, nos da mucho, nos da todo, casi todo. Pero claro, el aparecer en momentos importantes era una característica, incluso te puedo decir, más de Suárez que de Messi. Porque no se puede tener toda la vida. Yo creo que Messi siempre aparece en los momentos importantes, porque él, aunque no te marque goles, genera todo, hasta lo inimaginable, para que el equipo marque. Otra cosa es que el equipo acompañe, ¿no? De acuerdo, pero... Siempre ha estado en aquellos momentos claves. Siempre. Eso sí, tácticamente sí, pero yo en ese momento no te estoy hablando tácticamente, sino en algo más, porque el fútbol tiene unos intangibles, además de eso. Entonces, y en esa parte yo siento que hombre, ¿en qué otra parte te voy a poder decir más que Suárez es superior a Messi, por ejemplo? Claro, evidentemente en todos los demás aspectos, pero en ese yo personalmente, yo te diría que, o sea, no es que Messi no haya estado, ni es importante, ni que evidentemente analice solo el gol. Hay una jugada detrás para llevar ese balón a que esté en posición de remate, sin duda. Pero a veces también viene ese gen, y ese gen no es que Messi no lo tenga en absoluto, solo digo que Suárez lo tenía incluso más. Yo recuerdo la liga de Valverde, la segunda, que yo dije, si esta liga se gana, va a ser por Suárez. En como 3 partidos que tuvo una racha de que justamente, que es lo que no estamos teniendo ahora, lo que adolecemos, de momentos en los que no hay un superhéroe que nos salve, y hace falta lo que hizo hoy Suárez. Entonces, insisto, ¿cómo te desprendes de un top 9, de un 9 top 5 del mundo, y no traes nada? Porque Bradway ya estaba, así que no traes nada. Se va, mire usted, adiós, se va, y yo no traigo nada. Eso es inaudito. Lo sé, yo lo comprendo. Yo creo que en eso sí te doy la razón. Entonces, mi principal crítica para la operación Suárez es esa. Luego hay más, pero no sé qué réplica tengas acerca de esto. Bueno, Juanjo, entonces, con lo que vos decías, en sí lo resumís con que lo que criticás más que todo es las formas en las que salió Suárez. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Bien, entonces yo en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que las formas en las que salió Suárez no fueron las adecuadas. Bartomeu hizo una gestión pésima en ese sentido, pero yo creo que lo que más pesó es no haberle sustituido. ¿Y por qué en un principio no se sustituyó a Suárez? ¿Por qué te deshaces de un jugador de la calidad rematadora de Luis Suárez? Porque podemos debatir de que tal vez no estaba ya para jugar en un Fútbol Club Barcelona, o para lo que nosotros esperábamos de que un jugador rinda en el Fútbol Club Barcelona. Pero ¿por qué no lo sustituís? ¿Por qué no puedes sustituirlo cuando lo sacás? Yo creo que desde ahí partimos de la base de que el Barcelona no tenía dinero, sinceramente, y regalás a Luis Suárez al Atlético. Entonces,
Creo que ese es la principal, o el principal factor que no poder sustituir a Luis Suárez. Entonces, yo sí siento que se actuó con desesperación en ese punto. exactamente, porque ¿cuál era la clave de sacar a Luis Suárez? Uno, más allá de lo deportivo, lo que no te aportaba ya Suárez, que no era un jugador con movilidad, había perdido la velocidad, pero sobre todo sale Luis Suárez en gran parte por la relación que tenía con Messi y de su influencia en el vestuario. Entonces, esa es una de las principales razones por las que sale Luis y también por las que sale Rakitic. Que es positiva. ¿Cómo? Es verdad, es positiva. Exactamente, Y es positiva. es positivo. Para el equipo es positiva. Y también deportivamente estaremos de acuerdo con que Luis Suárez no aportaba ya lo que aportaba anteriormente. Sí, pero en lo que yo no estoy de acuerdo es en que es mejor nada. O sea, tampoco nada. No, O sea, eso te o lo sea, ni pongo. que. O sea, yo, y de hecho te puedo decir que es que sí, era necesario, pero oíme, si no se podía, tampoco es como que era fundamental. Yo siento que habían cosas más fundamentales que sacar a Suárez. Y se tomó lo de sacar. Sí, era importante, pero si me decís, entre sacar a Suárez y sacar es una palabra, entre que se vaya Suárez y que se vaya el inglés, y tal vez no es tanto que se vaya el inglés, pero probablemente sí. Para mí era más importante que se vaya el inglés, o dicho de otra manera, encontrar un sustituto para el inglés. O, para decirlo de la manera más clara, estábamos más frágiles en defensa que en ataque. Pero estábamos mucho más frágiles en la relación que había en el vestuario, en la bomba que había en ese vestuario. Por eso es que sale Luis Suárez. Bien. Es otro tema que entra a colación, es verdad. Exactamente. O sea, acá se entrecruzan dos temas que son diferentes, van de la mano. Sí. Entonces, había que ponerlo en una balanza, pero yo no sé, yo no es que no veo, y claro, respeto totalmente, pero yo no para empezar, decirlo o mediáticamente que se notara tanto, evidentemente lo que estás haciendo es bajarle el precio de mercado a los jugadores. De hecho, es una cosa que le escuché comentar a Laporta hace poco, que no iba a hablar sí dijo que no iba a hablar de posibles bajas ni de fichajes, y dijo, nunca hablaría de posibles bajas porque eso es bajarle lo que te pueden pagar por él. Es inaceptable que se vaya gratis, ya te digo, a cualquier club, porque el director deportivo más inepto del mundo, el más inepto del mundo, sacaría algo de dinero por Suárez, algo de dinero. exactamente, eso estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, pero es lo que te digo, el Barça, ¿por qué no ficha a nadie? ¿Por qué no ficha un 9? Primero, porque no hay un 9 accesible para la cantidad económica que tiene el Barcelona, no lo hay, todos son, incluso hoy en día el 9 más, te podría decir, no quiero ser algo grosero, mejor no lo voy a decir, pero cualquier 9 te cuesta más de 30 millones ahora, más de 20. Entonces, yo creo que y aún así sacas 0 millones por él, a no ser que haya sacado variables, porque ahí no estoy tan seguro. Sí, tuvo que haber una variable, porque el Atlético ganase la liga. Recuerdo que Bartomeu incluso reculó un poco, y después fue cuando salió que las variables. Entonces, seguramente el Barça va a recibir un millón de dólares y un par de colchones. Exactamente, sí, tenés razón. Bueno, entonces yo creo que Luis Suárez era necesario que saliera. Yo creo que pesa más que, o sea, es más positiva su salida que su estadía en el Barça. ¿Por qué? Porque de seguir con Luis Suárez, o sea, seguías vos con lo mismo, con el mismo club de amigos que había, con los mismos grupitos que había dentro del vestuario, y Luis Suárez no te aportaba ya lo que tenía que aportar realmente, que era movilidad, ritmo, etc. Defensivamente era un problema, porque Luis Suárez y Messi evidentemente no aportan incluso, defensivamente. Incluso en la presión, Luis Suárez ya no era efectivo en la presión alta. Entonces, o sea, hay bastantes pros y bastantes contras de la marcha de Luis Suárez en comparación a la estadía de Luis Suárez en el Barcelona. Pero lo que te quiero decir es de que obviamente estoy totalmente de acuerdo con vos, de que las formas no fueron las ideales y que el pecado más grande que cometió Bartomeu fue no haberlo sustituido. Pero bien, te quiero dar algunos datos antes. Dámelos. Luis Suárez, estamos de acuerdo en que es un jugador importantísimo, hubiese sido clave también en esta temporada,
Pero para vos al Barça le faltó gol esta temporada. En realidad gol no. Bueno, entonces Eso sí lo vamos por el hablábamos. mismo camino, porque el Barça ha hecho 84 goles a favor solamente en la liga, te estoy hablando, y le han hecho 38 en contra, que es lo que te comentaba, pero vamos a quedarnos con los goles a favor. 84 a favor. La tabla de goleadores está así: Messi 29 goles, media de goles por partido 0,86. El segundo no es Luis Suárez, es Gerard Moreno con 22, media de 0,72. El tercero no es Luis Suárez, es Benzema, tiene 22, con una media de 0,67. En el cuarto puesto sí ya viene Luis Suárez, con 19 goles, que eso es una media, oíste bien, de goles por partido de 0,65. Es una media mucho más baja de lo que tuvo en todas sus temporadas con el Barça. Entonces, esto te da la idea, te puede dar la idea de lo que pudo haber significado la estadía de Luis Suárez en el Barça, más el juego que se estaba realizando, más con toda la bomba que había en ese vestuario, ¿me entendés? Sí te entiendo. En lo que te podría rebatir yo es en que entonces, y estamos de acuerdo en que el gol no era el problema. Y entiendo en que tal vez al Barça no es como que ofensivamente hubiese influido tanto, hubiese cambiado muchas cosas Luis Suárez. Hubiese Pero, influido, sí, pero no hubiese cambiado no, tanto. no hubiera sido determinante. No Ajá. hubiese sido determinante. Pero eso también refuerza lo que yo te dije al principio. Entonces, ¿qué era más importante? Si teníamos que deshacernos de alguien, ¿de Suárez o del inglés? O sea, ¿qué era más importante claro, después tú pones el matiz, que sí, que es importante, de, de, de la parte emocional del vestuario, ¿no? O los grupos que se formaban en el vestuario. Pero deportivamente no era más importante tocar la parcela de ataque, sino la parcela defensiva. Claro. Y yo realmente lo de Suárez, más de lo que le aportó al Barça, y el otro que te iba a decir, además de hacer lo que se vaya gratis, te decía yo, a cualquier liga del mundo. Y si es a un rival directo de liga, o sea, lo menos que podías hacer era sacar 10 millones, por lo menos 10 millones por Luis Suárez, no sé, algo. Entonces, es por lo que le aportó el Atlético. El Atlético tenía, bueno, no es secreto para nadie que el Atlético tenía falta de gol. Y Sí. si bien es cierto, Suárez en el Barça no hubiese cambiado mucho, incluso también hubiese cortado un poco a Ansu Fati. Y sí, claro, y por eso, claro que es bastante debatible este tema. Es difícil saber qué es mejor. Si es partiendo de la premisa que no podíamos comprar un 9, como bien apuntas, ¿qué era mejor? Si, si que Suárez se quedase porque no había más 9 o que se fuera. Es complicado porque yo siento que hay argumentos para ambos lados. Más que nada, ¿sabes cómo yo estaría de acuerdo? Que Suárez tenía que irse, pero no al Atlético. Si es que lo único que faltó es que se fuera al Madrid, solo eso faltó. Pero ¿a qué club? Si es que Suárez no fue sorpresa de que estuvo puesto en el mercado. Perdón por trabar. Y, No fue sorpresa que estuvo puesto en el mercado Luis Suárez, porque como bien decías, fue anunciado totalmente a todo Dios de que Luis Suárez estaba en el mercado. ¿Y qué club te llegó a ofrecer por él? Ninguno. y pasó No se las pruebas interesó. de examen italiano, polémico, por cierto. Ajá, pero por esa misma razón fue que no fichó. Sí, realmente eso también es parte de la... Ajá, Sí, para ahora, empezar te doy la razón. Era difícil colocar a Suárez, en eso te doy la razón, exactamente, sin más duda. que todo por su sueldo, porque crees también de que sale gratis, Sí. porque ningún equipo se puede dar el lujo de afrontar la ficha que tiene Suárez. Aparte, tienes que pagar prima de fichaje, etcétera, el traspaso, el sueldo. Suárez no se iba a bajar significativamente el sueldo, que sí lo ha hecho en el Atlético, pero un club grande no te fue a por Suárez principalmente por eso. Sí, es verdad. Pero, y ahí es donde viene el debate. Entonces, ante esa situación, ¿qué era lo mejor? ¿La parte de los amigos? O porque sabías que ibas a ceder, sabías que ibas a ceder. La parte de que sí es buena de dejar de ser un club de amigos y darle a Suárez, pero a la vez tenía los contras ya preestablecidos que eran dárselo al Atlético.
Y es un balance de que yo evidentemente entiendo que vos como director deportivo hubieses decidido que se fuera. Yo creo que yo hubiera apostado porque se quedara por ese matiz, que terminara su contrato y entonces si se fuese gratis. Y claro, ahora hablemos de lo ideal. Lo ideal hubiese sido haber tenido una planeación, porque lo de Suárez no fueron los últimos 2 meses ni el último año. Que Suárez había que buscarse, que Suárez tenía que buscar equipo, era una premisa de principio de temporada. Exacto. Y como siempre con Bartomeu todo se planteó al último. Yo creo que con más tiempo a Suárez se le hubiese conseguido un club afuera de España y un club que pagase algo con lo que yo estuviera tranquilo, y este debate pues no existiría. No existiría. Porque exactamente existe porque no se planeó. Y yo creo que se actuó solo por... O sea, si el Barça no pierde 8-2 contra el Bayern, Suárez estaría aquí. Simplemente es que esa gestión de Bartomeu se basaba en exabruptos y se basaba en sensacionalismo y en manejar al club, no sé realmente ni de qué calificativo ponerle. Y es parte de lo que pasó con Suárez. Bueno, se pudo haber si lo vemos de otra manera, hubiésemos seguido, Juanjo, no con 7 jugadores, porque hubo un partido en el que Koeman alineó 9 jugadores, de los que perdieron 2-8 en Lisboa contra el Bayern. Hubiésemos tenido 10, porque Luis Suárez, te aseguro yo, que iba a ser titular toda la temporada. Entonces, sí, sin duda. ¿estás de acuerdo conmigo que el juego del Atlético de Madrid le viene mejor a este Luis Suárez que el juego del Barça, incluso con el mal juego que ha presentado? Porque nosotros no somos un club de jugar directo, sino que tenemos que ser un poco más asociado. Elaborado. Movilidad, elaborar, exactamente. Entonces, estarás totalmente de acuerdo conmigo de que estos 19 goles que ha hecho Suárez con media de 0,65 le favorece más el juego del Atlético de Madrid actualmente que el juego del Barça actualmente. Sin duda, incluso te lo compro totalmente, incluso te diría que hubiese incluso anotado menos goles. Eso es una realidad, y el que el juego del Atlético le viene mejor, sin duda, sí, es cierto. Bueno, Juanjo, y para terminar ya el último tema, no nos habíamos olvidado, no crean que sí, no nos habíamos olvidado del triunfo del Barça femenino. Felicidades por ser campeonas de la Champions. Son las únicas que han dado la cara por el club esta temporada realmente, y no tengo palabras, la verdad. Son una apisonadora de arrollar equipos, son un equipo buenísimo, estupendo, y el trabajo de Cortés con este equipo ha sido espectacular, no tengo palabras. Y hoy lo han demostrado de nuevo contra el Chelsea en una final de Champions League. Creo que son el orgullo de esta temporada del Fútbol Club Barcelona. Y nada, que para indagar un poco más en lo que es el Barça femenino, tenemos acá a Scarlett, que nos va a hablar un poco más de lo que fue, de lo que ha sido este Barça femenino. Entonces, hola Scarlett. Andrés, Juan José, un gusto. Vamos a intentar hacer un resumen sobre lo que fue el partido de hoy del Barça femenino. Este día, pues, como ya observamos, veríamos al Barça coronarse por primera vez en su historia, haciendo historia este equipo, como ya lo mencionaste, un equipazo de la mano del entrenador Luis Cortés. Por primera vez, como ya lo mencionaba, se corona campeón de la Champions League femenino. Al minuto 1, tras un error defensivo de la jugadora defensora del Chelsea, Loïc Pouls, llegaba el primer gol. Intentaban pues rematar, más bien sacar ese balón del área, y pues llegaba el primer gol tras un autogol de la jugadora, como ya lo mencionaba. Al minuto 14 sería la misma Loïc Pouls quien cometería una falta penal, sobre Jennifer Hermoso, y sería Alexia quien cobraría el penal y pues terminaría marcándolo. Al minuto 20 llegaría un gol de Aitana. Tras, la verdad, una hermosa jugada, se nota el trabajo de Luis Cortés sobre el equipo, se nota que mantienen la filosofía, el estilo de juego, pues es lo que esperamos ver en el equipo masculino. Al minuto 91 Oshuala iba a anotar un gol, pero lastimosamente se iba a anular en el VAR por fuera de lugar, y pues así acabaría este encuentro de la final de Champions de League femenino.
dándole el triunfo al Barça 4-0 sobre el Chelsea, coronando así al Fútbol Club Barcelona como el primer equipo en ganar este trofeo, tanto en la rama masculina como la rama femenina. De verdad que es como ya lo mencionabas y como lo decíamos antes, Luis Cortés, un gran entrenador. Destacar también lo que se logró en Liga: 26 partidos, 26 victorias para el club, 0 empates, 0 derrotas, 78 puntos logrados, y aún con 4 partidos menos que el Real Madrid femenino, que es segundo lugar con 64 puntos, el Levante, que es tercer lugar con 63, y aún pues veremos si se puede aspirar al triplete. Tenemos el 25 de mayo las semifinales contra el Madrid. Pues no es el Real Madrid, el Real Madrid femenino, son equipos muy diferentes. Tenemos esa semifinal contra el Madrid, como ya lo mencionaba, y si se logra clasificar de esta semifinal a la final, a esperar un rival entre el Atlético de Madrid versus Levante. También destacar que estos puntos alcanzados en Liga o estas victorias alcanzadas no es porque no se tenga competencia en la liga, sino como ya lo decía, por méritos del club. También recordar que el Atlético ya eliminó al Barça en la Supercopa, lo eliminó por 3-1 en penales, y pues bueno, como ya lo decía, es mérito del Barça, pero también esperamos que a medida que pase el tiempo pueda haber más competencia entre los equipos. Sí, y en comparación, por ejemplo, el mejor partido del Barça, no sé, el que tú quieras de la temporada, tal vez PSG o Villarreal, ¿cuál disfrutaste más? ¿El de la rama femenina o el mejor de este Barça de Koeman? A ver, yo soy muy crítica en cuanto a los partidos. Creo que el Chelsea en esta final contra el Fútbol Club Barcelona femenino no demostró lo que venía haciendo en la temporada, incluso en la competencia. Creo que pudo haber dado más. Yo creo que me quedo con los mejores partidos de Koeman, porque, como te digo, me gusta que el equipo rival tenga méritos, proponga, exactamente. Entonces, del Barça exacto. Entonces, me gustaría como que hubiese más competencia entre ambos equipos en los encuentros, y pues para que así se note un poco más que se está haciendo por méritos meramente deportivos. Sí, también le sirvió la experiencia de la final anterior, ¿no? Así es, se había perdido una final contra el Lyon. De hecho, han habido muchos memes, podríamos decir, porque una jugadora del Chelsea en esa final pasada publicaba en Twitter que, bueno, no recuerdo exactamente el tweet, pero hacía recalcar que el Barça no competía. Pues hoy se enfrentaron ante esa jugadora y pues creo que les cayó un poco la boca. Sí, muy interesante. Bueno, de todas maneras, muchas gracias a Scarlett por su intervención. Y sí, realmente yo, Andrés, te decía, es increíble que todas las disciplinas del Barça, el fútbol sala, yo creo que hasta el balonmano, juega más con el estilo que nos gustaría el Barça, el primer equipo. Exactamente, yo creo que este es un estilo que se debe seguir desde lo más básico, desde alevines hasta el primer equipo. Creo que es lo que nos ha llevado a ser grandes y no veo por qué hay que cambiarlo. Y eso corresponde a todas las categorías: femenino, masculino, todas las inferiores del Barça. Entonces, hasta hockey sobre hierba tiene que jugar. exactamente. Entonces, sí, no veo por qué cambiar lo que te ha llevado al éxito. Todo esto, hay un antes y un después muy marcado desde la llegada de Johan Cruyff al Barça y antes, ¿no? Antes el Barça era un buen equipo, muy reconocido, pero después de la llegada de Cruyff, creo que ha cambiado, y no solo lo dice los valores, la filosofía, el estilo de juego, que para mí es el mejor, sino lo dicen los resultados. Los resultados lo avalan, y todos los que juegan con este estilo llevan al equipo a lo más grande. Y, o sea, ¿cómo se puede decir, cómo alguien puede tener el valor de decir
que el cruyffismo actualmente, o que en el fútbol actual, porque el roseísmo nos vendió eso, ¿no? Que el cruyffismo ya no funcionaba en el fútbol actual. Estaba obsoleto. Cuando el Barça femenino, 128 goles a favor y 5 en contra. O sea, es demoledor. Demoledor totalmente. Y bueno, es eso. Y lo que insistíamos, o sea, en Champions, lo demostró en Champions, porque se decía también, y lo que apuntaba Scarlett, que del Barça no competía en Liga Española. El Atlético las eliminó y costó mucho ganar incluso la primera Liga Española, no es que lleve tanto tiempo, pero sí. Y en Champions pues refrendó lo que había hecho también en el torneo local el Barça femenino. Y además, un último apunte de mi parte es que, bueno, podríamos decir que el Barça es la mejor institución deportiva, el mejor club deportivo, más allá de fútbol, el mundo, porque es el único que ha ganado Champions en tanto masculino, Champions femenino, fútbol sal, ganó Champions en fútbol sala, Champions en balonmano, Champions en baloncesto y campeón de Champions en hockey sobre patines. Entonces es la única institución. O sea, yo creo que inclusive Real Madrid sí tiene en baloncesto, pero más de 3 Champions en disciplinas deportivas solo el Barça. Es el único club deportivo que tiene eso. Exactamente, y eso demuestra nada más la grandeza de lo que es el Barça. Por eso somos de este equipo tan fantástico y orgullosos, ¿no?, de ser parte o de ser seguidores de este gran club. Y Juanjo, yo creo que con esto estaríamos concluyendo nuestra participación de hoy. No sé si tienes algo más que decir. No, nada más que buenos días, tardes, noches, depende de cuando vean este podcast, y no tengan temor a ser felices. Bueno, entonces gracias a Scarlett también por esa maravillosa intervención sobre el Barça femenino. Recalcar nuevamente, lo vuelvo a decir, son un equipo fantástico, una pisonadora, una arrolladora de equipos. Felicidades. Y nada, esto ha sido todo por este episodio de West Football Talks. Esperen más, que se vienen cosas grandes. Y nada, espérennos y Visca Barça.